¿Por qué es necesaria la teoría de la imagen? En una sociedad urbana tecnificada, colonizada culturalmente por los medios, cabe pensar que muy pocas cosas pueden ser explicadas acerca de uno de los principales sistemas de comunicación, la imagen. Y sin embargo, cuando reflexionamos sobre el fenómeno icónico en todas sus dimensiones, se observan muchos aspectos implicados. Esa naturaleza polidimensional de la imagen se ha tipificado sobremanera en las últimas décadas, sin duda como consecuencia del desarrollo de los medios que la producen, y en este sentido existen compartimientos más o menos imbricados como el tecnológico, el sociocultural, el estético, el económico, entre otros, que han generado otras disciplinas científicas que se unen a las ya existentes. De alguna manera, hasta ahora se ha intentado explicar este fenómeno que es la imagen a través de esos hechos, que ella intervienen de alguna forma determinante, pero no constituyen lo esencial de las imágenes, su naturaleza. La configuración teórica de la imagen como disciplina específica para el estudio de la naturaleza icónica puede satisfacer además la necesidad de encontrar un marco metódico para el análisis de las imágenes. Es lógico pensar que si la imagen se ha constituido en objeto científico, la teoría que explique la naturaleza de dicho objeto será la más eficaz en el análisis de las diversas manifestaciones del realismo. Los análisis que tradicionalmente se han venido haciendo de las imágenes no contemplan entre sus criterios analíticos la consideración de aquellas variables que desde una perspectiva como la de la teoría de la imagen deberían ser más pertinentes. Así, la historia del arte, por ejemplo, cuando se explica la transición del Renacimiento al Barroco, rara vez trasciende los criterios históricos más pendientes de la evolución social que de la propia diacronía representativa justificada en tantas ocasiones con ese inefable concepto del estilo. Muy pocas razones nos dan los teóricos e historiadores del arte para que se justifiquen. Por ejemplo, la estructura plástica y visual del barroco es más dinámica que la renacentista, cuando al analizar los elementos icónicos básicos de ambos sistemas de representación, es evidente que el barroco pone la opción de las formas más tensas en contraposición con las formas del Renacimiento, y que una manera de producir la tensión es alterar las proporciones. Y en este sentido, las formas circulares y cuadradas del Renacimiento son sustituidas en el barroco por otras ovaladas y rectangulares, sin duda más dinámicas. Es la necesidad de representar esa diacronía de los sistemas de representación visual a la que antes se refería en la lectura. Los criterios específicos y pertinentes de valoración de las imágenes, las claves de esta evolución representativa son, a mi juicio, fundamentalmente plásticas, o al menos son susceptibles de ser analizadas desde un punto de vista plástico. Como ya se ha dicho anteriormente, las variables de análisis son ellas que hay que tener en cuenta la mayor parte de los tratados de historia del arte. No consideran dichas claves sino como elementos secundarios imbricados en un complejo de factores de todo tipo. Hay que dejar en claro que no se trata de sustituir la historia del arte por la teoría de la imagen, ni mucho menos de perfeccionar aquella. Las dos disciplinas poseen ámbitos de trabajos específicos, los cuales ese vacío en el estudio diacrónico de los sistemas de representación visual, la historia del arte no ha podido ocupar primero, repito, por no corresponder a su ámbito específico de las investigaciones, y en segundo lugar, sobre todo a partir de la eclosión de las imágenes registradas, porque se han ocupado solo unos pocos medios de producción de imagen, como la pintura, la escultura, la arquitectura, etc. Para cerrar esta sección, tenemos que saber que todas las imágenes creadas admiten, según Lara y Perea, además del impacto emocional que se pueda producir, el análisis que ponga con evidencia no solo la intención del realizador, sino los elementos que ha utilizado para conseguirla, como la composición, el color, la textura, el movimiento, la expresión del gesto, el ritmo, etc. Análisis diacrónicos posteriormente pueden permitir incluso la evolución global de un creador, su recuperación en la sociedad y su influencia en los movimientos artísticos como creador de escuela. Toda imagen tiene un referente en la realidad, independientemente de su naturaleza o el medio en el que se produjo. Es decir, la imagen no es la realidad, sino una selección de la realidad.
Esto también sucede con las imágenes imaginarias con las cuales mantenemos nexos con la realidad. La imagen cuenta con un conjunto de elementos plásticos específicos que la forman. Estos son los puntos, las líneas, los colores, etc. Este conjunto de elementos están ordenados por medio de una sintaxis, con el objetivo de tener un significado. Estos dos hechos dependen de dos procesos. El número 1 es la percepción que le tenemos a esa imagen, de la que dependen los mecanismos de selección de la realidad. Y el número 2 es la representación, que se refiere a la forma concreta de plasmar esa realidad de la naturaleza icónica en un soporte tangible, por ejemplo, el papel fotográfico, el lienzo, etc., o el intangible, que son las imágenes de la televisión o las digitales. Las imágenes constituyen modelos de realidad, al igual que la música y la literatura. La diferencia entre estos tres es el proceso de modelación. En este esquema hace referencia a las distintas fases del proceso de modelización icónica. La primera parte explica la obtención de la imagen y la segunda parte la apreciación que el observador hace a esta. Completa el sentido de este proceso de modelización icónica en la realidad. Quiere decir que con el proceso culmina en la materialización de la imagen. En este esquema de imagen-realidad podemos ver que la realidad es lo que vamos a percibir con los sentidos. En este caso sería la vista. Después tenemos una primera modelización, es decir, vemos los elementos generales en el árbol, que serían las formas, los colores, las texturas, direcciones, tamaños. Después pasamos a la percepción, la segunda modelización, que es cuando utilizamos elementos icónicos, es decir, tenemos referentes de otras cosas que le vamos sumando a la percepción inicial. Sabemos que los árboles tienen hojas, ramas, raíces, incluso animales. La presentación es cuando ya unimos todas las características y ya interpretamos como un árbol. El modelo de la realidad sería la fotografía o imagen, y la percepción es cuando percibimos la imagen con la vista. La realidad modelizada se refiere a la manera en que se está representando, la técnica, el estilo, el contexto, el público, y así termina la conceptualización de la realidad. La estructura de este esquema se relaciona con los primeros apuntes de composición de la mayoría de los pintores que utilizan para iniciar una obra. Entre las imágenes materializadas y los esquemas preicónicos, en muchos casos han sufrido grandes modificaciones. Pero si un observador pudiera asomarse primero al cerebro del artista y después a su obra final, observaría que tales modificaciones no afectan generalmente a la estructura primaria de la obra, sino más bien estos factores conseguirían un enunciado visual más claro con el objetivo que tiene el artista. Por ejemplo, en el primer estudio de composición de Picasso hizo para el Guernica, entre la imagen garabateada y el cuadro final no existe demasiadas diferencias en cuanto a la estructura de la obra. La representación de dos espacios, uno al interior, los 2/3 de la izquierda y otro exterior, los paneles verticales de la derecha, ya están indicados desde el boceto. Las direcciones de la escena están definidas, empezando el lector de lectura de derecha a izquierda, incluso los personajes ya están en el primer boceto. Lo anterior, toda imagen constituye un modelo de realidad, sin embargo, no la misma función icónica. De hecho, es frecuente que una misma imagen cumpla al mismo tiempo más de una función. Tenemos 3 formas de modelización. La primera, la modelización representativa, se refiere a la imagen que sustituye a la realidad de forma análoga. Es decir, a partir de unos rasgos generales, abstrae todo lo demás. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando realizamos algún boceto para alguna pintura
y tomamos de referencia elementos geométricos para después abstraerlos a la realidad. La modelización simbólica, en cambio, atribuye una forma visual a un concepto o una idea. Esto quiere decir, implica transferir un valor o significado a la imagen. Como podemos ver en este ejemplo, cuando utilizamos a la paloma, se acerca bastante a la realidad, pero nosotros le agregamos ese valor representativo de la paz. Una manera sencilla de distinguir estas dos sería con el siguiente esquema. En el siguiente esquema vemos que el representativo tiene mayor abstracción de la realidad y menos iconocidad. En cambio, la simbólica tiene menor abstracción y mayor iconocidad. Por último, tenemos la función convencional. La imagen sustituye a la realidad sin reflejar ninguna de sus características visuales. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en esta imagen donde representamos lo masculino y lo femenino con símbolos sin tener que poner a una mujer y un hombre, pero por la sociedad comprendemos su significado y lo que quiera representar.